lo que son, que participen. No solamente yo dar la charla, la conferencia y el taller, ¿no es cierto? Sino que seamos parte también de eso, contando nuestras experiencias, los lugares donde trabajamos y, bueno, algunas inquietudes también que podamos tener. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Le habla Jimena Laura Quispe, soy de La Paz. Soy licenciada en Ciencias de la Educación, pero trabajaba con personas adultas. Ah, ya. El manejo es diferente, ¿no? Correcto. Pero ahora tengo un niño que está diagnosticado con TDAH, por eso he ingresado a estos cursos para actualizarme, ¿no? Más como mamá y también como profesional. Claro que sí. Además, las adaptaciones, bueno, sirven también para secundaria y también para con adultos, ¿no? Solamente hay que especificar las estrategias y qué actividades podemos hacer de acuerdo también a las necesidades que cada uno de la población con la que estamos, bueno, necesite, ¿no? Veamos nosotros qué le puede servir o no, ¿no es cierto? Le agradezco mucho, Jimena. Espero que pueda aprender algunas cosas innovadoras y que, bueno, si tiene alguna inquietud, me la hace saber, por favor. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Bueno. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es María Celeste Osinaga, soy del departamento de Santa Cruz, estudiante de la carrera de psicopedagogía en mi 8º semestre. Y bueno, me inscribí a este curso porque es de gran ayuda como futura profesional y que me va a ayudar bastante en lo que es en mi trabajo también, porque estoy en el área educativa trabajando. Sí, qué bien. Sí. Me alegra saber que tenemos de diferentes lugares del país. Qué bien. Eso es, y también pueden dar a conocer las experiencias que tienen, ¿no? Es bueno también retroalimentar los conocimientos que tenemos, ¿no es cierto? Además que el contexto en el que cada uno de nosotros que estamos aquí trabajamos o nos desenvolvemos es diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo la población con la que estamos también, es diferente, algunos con niños, otros con personas mayores, tal vez algunos con niños con discapacidad, otros no. Entonces nos sirve, ¿no? A todos un poco es una ayuda más el siempre tener un conocimiento adquirido, ¿no es cierto? O el que ha adquirido, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar. A ver, me gustaría, ustedes han estado en un curso ya tal vez, no sé, sobre lo que es la inclusión educativa, ¿no es cierto? A ver, ¿me podrían decir alguien cuál es el conocimiento o qué así empírico que podamos tener sobre lo que es la educación inclusiva o la inclusión educativa? Porque ahora está en todo lado, ¿verdad? Estamos en todo el país con esto y también con lo que son adaptaciones curriculares. En todo lado es lo que se habla, es como si estuviese de moda, ¿no? Últimamente, porque antes se sabía muy poco sobre la inclusión. Más que a mucha gente no le dábamos importancia porque no trabajábamos con una población tan vulnerable como son los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por una adaptación de cualquier índole, no solamente la curricular, ¿no? Por la palabra en sí, adaptación. ¿Qué es? ¿Qué podemos entender? Adaptar algo, ¿no es cierto? A algo, ¿no es? ¿Sí? ¿Y qué es la educación inclusiva? A ver si me puede responder alguien. ¿Qué es la educación inclusiva? Según lo que ustedes saben. O en algún momento han escuchado, hasta en los medios de comunicación, últimamente, ya hace unos buenos años atrás, se habla bastante de lo que es la educación inclusiva. Y han debido ver en algún momento. A ver, ¿quién se anima, por favor? A que podamos compartir esa experiencia. Tal vez alguien trabaja en educación inclusiva. ¿Puede ser?
¿Quién se anima, por favor? Anímense, les insto a que se animen. A ver, inclusión, ¿qué quiere decir inclusión? A grosso modo, colocar algo dentro de algo, ¿no es cierto? Antes se llamaba integración, hoy en día es inclusión. Ya no se maneja el término, ya no utilizamos el término de integración, ¿no? Cuando hacemos un queque, integramos varios elementos adentro, que son los componentes básicos para hacer la masa del queque, ¿no es cierto? Eso es integrar, mezclar, colocar la harina, el huevo, colocar el azúcar, estamos integrando, ¿no? Dentro de un bol, dentro de una fuente, todos estos elementos, ¿no? Y luego los mezclamos, estamos integrando. ¿Para qué? Para que nos salga exquisito, de buen sabor. Entonces, lo mismo era en la 1565, la integración de niños, que en ese entonces era solamente integración de niños con discapacidad, ¿no? No había el otro término, ¿no? Y había maestros, y habían que iban de integradoras. Hoy en día no, ya no es así. Entonces, hoy en día manejamos lo que es la inclusión educativa. Inclusión, ¿por qué? Porque ya con una diversidad, con una población diversa en la que nosotros estamos trabajando, en la que se habla sobre todo con niños, que estoy un poquito nada más retroalimentando, perdón que me salte esto, pero porque sé que la anterior ustedes también han debido verlo, me imagino, ¿no? En algún momento, ya conocen. Entonces, la inclusión es hoy día todas las unidades educativas de nuestro país, todas sin excepción, desde las guarderías hasta el nivel secundario, incluso el universitario y el de las escuelas normales o las SFEM, que hoy en día se llaman. Entonces son unidades educativas inclusivas, ¿no? En las que atiende a la diversidad de la población de un determinado lugar, de un determinado contexto. Y esta diversidad pueden ser niños con discapacidad, pueden ser niños con dificultades del aprendizaje, niños con algún tipo de enfermedad, creencia religiosa, ¿no? Entonces, todos. En cambio, antes la integración con la 1565 que era la reforma educativa, se utilizaba la palabra integración solamente para los niños o las personas con discapacidad. No así, no había el término de diversidad educativa o diversidad poblacional, que hoy en día trabajamos con la ley 070. Entonces, centrando un poquito en todo eso, vamos a ver lo que son voy a compartir pantalla, por favor. A ver si puedo. Si me tarda un poquito, les pido paciencia porque recogí mi computadora, que estaba un poquito enferma, como yo le digo, y no sé cómo está. Entonces ya le hice la prueba, pero a veces, ustedes saben, en el mejor show los niños se equivocan y nosotros también. No estamos exentas de eso, ¿no? Hasta eso, a ver quién más se anima a comentarnos con qué población trabaja y qué experiencia tuviese con lo que es educación inclusiva. No me sale. Bueno.
Aló, buenas noches, licenciada Rumi. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué problema está teniendo específicamente? ¿Se me puede explicar, por favor? Para compartir pantalla, por favor, para las diapositivas que voy a presentar. Ya, hay un botón al medio con una flechita que si usted acerca el mouse dice presentar ahora. Ajá, sí, tengo esa. Ya, cuando hace clic ahí, le va a salir, ya sea que quiera presentar solamente una pantalla de Chrome, o al medio hay un botoncito que dice Window o ventana. Espérenme un momentito, por favor. Ya. Cuando haga clic en... Voy a seleccionar pestaña para compartirla, ¿no? Claro, puede seleccionar una pestaña o si no al medio dice ventana o window. No sé en qué idioma está. Sí. Yo le recomiendo que haga en window. Ventana. Clic. Sí, en ventana. Y abajo hay una ventanita que tiene que hacer un clic y el botón de abajo, un azul, se va a habilitar que dice compartir. Un ratito. Sí, me sale ventana, pero no, esta es la pantalla, ¿no? A ver. Hago un clic en la pantallita chiquitita que le aparece. Sí. Correcto. Ahí está. Ya, es como la... Ahora... Ya está presentando. Solamente Sí. ahora puede abrir la diapositiva. Sí, eso es lo que quiero. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Ven la diapositiva, por favor? Usted está viendo mi escritorio. No se ve el listing, no. Solo la pantalla que está compartiendo. Otra vez, sí. No está saliendo lo que necesita, ingeniero. Ya. ¿No tiene el botón de presentar ahora? Sí. Solamente sale lo que estoy hablando. No sale mi escritorio. Ha dejado de compartir. Tiene que volver a ahorita he hacer. dejado de compartir, sí, pero ahorita mire, va a salir mi pantalla. No quiero esto. Sí, es que solamente está habilitando la pestaña de Chrome. Tiene que ir al lado donde dice, al lado de Chrome, dice Window o ventana. Tiene que hacer un clic en ventana. Y una vez que selecciona ventana, tiene que hacer un clic en una pantallita pequeñita que le sale. A ver, lo voy a mandar. No, eso es lo que le digo, que no me está saliendo esa pantalla. Es que eso está habilitado para todos. Tendría, ¿no? A ver, le voy a mandar una captura de pantalla. A ver. Estoy mandándola. Ya, dame un segundito, por favor. Sí.
Lo mismo puede parecer. Mil disculpas, por favor, les pido, es que ese es el problema que decía. Un ratito vuelvo. Ahora sí, por favor. Les pido mil disculpas nuevamente. Y vamos. Ya, ahora sí, pueden ver la presentación, por favor, si me dicen. Sí, Lice. Ya, muchas gracias. Disculpen el retraso, pero como les indiqué, estaba saliendo mal. Ya. Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, era con la 1565 la integración educativa y hoy en día es la inclusión educativa. Tanto dentro de la integración como de la inclusión, se trabajaba con adaptaciones curriculares, ¿no? Sin embargo, en la 1565 no se utilizaba ese término en sí, ¿no? Y el niño tenía que adaptarse a la situación que en el aula tenía, ¿no? O sea, tenía que ir al ritmo de la escuela. No así la escuela se adaptaba a la necesidad del niño, como es hoy en día, sino al revés. Sin embargo, la maestra integradora era la que hacía las adaptaciones que necesitaba el niño al cual estaba atendiendo en el aula. Hoy en día hablamos de una intervención psicopedagógica, como son las adaptaciones curriculares, como una estrategia de respuesta a la diversidad con la que estamos nosotros trabajando. También hoy en día podemos, mucho más en el siglo XXI en el que estamos ahora, podemos decir que el ser diferente hoy en día es algo común, ¿no es cierto? Ya no nos vemos como solía ser antes, en la que los niños con síndrome de Down, niños con necesidades especiales estaban escondidos, ¿no? Hoy en día no. Y no solamente con los niños especiales, ¿no? Sino también entre todos nosotros que de alguna manera hemos asistido a las escuelas regulares, ¿sí? Hoy en día las estudiantes pueden ir al colegio con tintes de color rojo, celeste, el cabello, las uñas pintadas de negro, etcétera, ¿no? Antes no se permitía. Entonces, hoy en día el ser diferente es algo común y es más, muchas personas llamamos la atención por esa diferencia que tenemos, ¿cierto? Entonces, es un eslogan que se utiliza bastante. Entonces, abordamos lo que son las adaptaciones curriculares en sí y qué es lo que hay varios conceptos de lo que son las adaptaciones curriculares, que en realidad vienen a ser lo mismo si nos ponemos a leer y analizar, ¿no? Son modificaciones que se realizan en la programación curricular, en una planificación ya sea anual, ya sea trimestral o ya sea de una planificación diaria o semanal, ¿no? Esta planificación tiene que ser marcado dentro de lo que es lo común para toda la aula o para todo el centro educativo. Y nos sirve estas adaptaciones para atender las diferencias individuales de los estudiantes, de los que nosotros somos maestros, ¿no? Entonces, una respuesta educativa, dice otro, que tomando como base el currículum regular, tiene como objetivo satisfacer las necesidades educativas de determinados alumnos previa evaluación psicopedagógica. Eso sí tienen que tener presente todos ustedes, que antes de hacer una adaptación curricular se debe realizar una evaluación psicopedagógica, ¿no? Es más, en el momento de la inscripción que los padres de familia realizan para colocarlos a sus hijos, ahí es donde deben presentar una evaluación con un diagnóstico clínico, ¿no? Que tiene que ser de conocimiento de toda la escuela. Y ya posteriormente la maestra, el maestro, si tiene una psicóloga dentro de la unidad educativa, hará una evaluación psicopedagógica.
Entonces, un poquito adentrándonos qué es el currículo y qué elementos son los que se cambian, se modifican, se adaptan, si es necesario o no. Podemos indicar que el currículo es una planificación que existe previa a la acción, ¿no? No podemos ingresar al aula como maestros si no tenemos una planificación, porque sería todo improvisado. Entonces, necesitamos hacer una planificación, mucho más hoy en día que estamos dentro de lo que es la inclusión educativa, ¿no? Tenemos que saber cuántos niños incluidos con necesidades educativas especiales tenemos en el aula, ¿no? Y en base a eso, ¿qué cosas necesita cada uno de ellos? Entonces, el currículum es el qué, el cómo y el cuándo. Son partes indispensables de una planificación. ¿Qué? ¿A dónde estamos apuntando? ¿A dónde queremos llegar? Ahí vienen lo que son nuestros objetivos holísticos, ¿no? ¿Qué son? ¿A dónde? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es qué es lo que esperamos al final de la clase o al final de la semana, al final de los 15 días? ¿Qué vamos a enseñar? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para poder enseñar? ¿Juegos? ¿Serán canciones? ¿Serán alguna otra técnica? ¿Serán hojas, textos comprados o serán hojas con algunas técnicas que nosotras las vamos a realizar como maestras? Todo eso, ¿ya? ¿Cuándo vamos a enseñar? Hoy día, tal vez mañana, en el resto de la semana. Y este currículum, como todos sabemos, tiene que ser flexible, es decir, que puede cambiar de un momento a otro. Lo mismo al momento de la evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar y cuándo vamos a evaluar? ¿Todas las clases, todos los días? Obvio que sí, la evaluación tiene que ser continua, ¿no es cierto? Tiene que ser del día a día. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué procesos de enseñanza, de aprendizaje han tenido y cómo vamos a evaluar? No es lo mismo evaluar para niños de la área regular como para niños que tengan necesidades educativas especiales. Entonces, eso tenemos que tener presente. Entonces, ¿qué características tienen estas adaptaciones curriculares? ¿Qué características cumplen las adaptaciones curriculares? Pues uno de los elementos principales es que se dividen en dos. Hay adaptaciones no significativas y adaptaciones significativas. Y vamos a ver más adelante de qué se trata cada una de ellas. Entonces, entre las características también que tiene es que las adaptaciones curriculares son un nivel más de la planificación curricular. Es uno más, ¿ya? Así como planificamos nuestros objetivos, la metodología, ¿no? La evaluación, qué elementos vamos a hacer. También hacer las adaptaciones curriculares es parte de nuestra planificación curricular, es un elemento más que está ahí en la planificación. Se elaboran estas adaptaciones a partir de un currículum común. A principio de año se realiza el POA, ¿no es cierto?, la planificación educativa anualizada, o puede ser la planificación anualizada por trimestres. Entonces, ahí ya se deben incorporar las adaptaciones curriculares. Obviamente que no se va a desglosar porque eso tiene que venir de acuerdo a la planificación de la semana o de la quincena, ¿ya? Entonces, a partir de esa planificación que nos sirve de norte a todos o a toda la comunidad educativa, que se realiza a principio de año, entonces, en base a eso y qué contenidos vamos a sacar de esa planificación es que se hacen las adaptaciones en función de las necesidades. Entonces, se elaboran a partir de un currículum común y están estrechamente relacionadas con la programación del grupo, el que estamos trabajando, el grupo de referencia. Si somos de inicial, pues para inicial, con primero básico, con quinto de primaria, nivel secundario, etcétera, en lo que nosotros estamos regentando en el momento. También constituyen un proceso y parte de un producto dinámico y flexible. Estas adaptaciones también tienen que ser flexibles porque pueden cambiar en función a la necesidad del momento o lo que necesita el alumno en su momento
o también puede haber otros factores externos que hacen que la adaptación tenga que ser así flexible y el currículo también, ¿ya? Entonces, estas adaptaciones ponen énfasis en los aprendizajes de los distintos sectores y subsectores del currículum, ¿ya? Puede ser dentro de los aprendizajes que se realiza en función al currículum común que nosotros hemos hecho a principio de año. Parten de una evaluación del alumno y del contexto educativo. ¿Cómo hay que realizar la evaluación pedagógica por la maestra, que puede ser, si hay una psicóloga, una evaluación psicopedagoga, como ahora vimos a Susana, por ejemplo, que ella es psicopedagoga, entonces ella puede realizar la evaluación, ¿no? No una evaluación clínica, porque eso ya tendría que presentar el padre de familia al momento de inscribir a su hijo. Sin embargo, no sucede, ¿no es cierto? Muchos no sucede. Entonces, eso nos limita un poco. Parte del alumno y del contexto educativo, como dicen, ¿no? ¿Dónde se encuentra la unidad educativa? ¿Ya? Perdón que le... Parte del contexto educativo. ¿Es una escuela que es una unidad educativa que está en la ciudad o es una unidad educativa de provincia, en algún cantón? ¿Es una unidad educativa en la que tiene estudiantes con una situación económica y social bastante holgados o son restringidos o una población vulnerable? ¿No? Todo eso se debe evaluar para realizar las adaptaciones, porque los materiales que podemos llegar a utilizar en el momento de la adaptación tienen que ser también del contexto, ¿no? No vamos a pedir algo que solamente existe en el extranjero o que solamente está en la ciudad, entonces tiene que ser también flexible en eso la adaptación curricular. Se centran en las necesidades del alumno y se modifican también de acuerdo a esa necesidad, ¿ya? Se centra específicamente en cada uno. Dos niños con necesidades educativas especiales no es lo mismo dentro del mismo curso. Puede ser que uno tenga autismo y puede ser que el otro niño tenga dificultades en el aprendizaje. Entonces estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes. Por eso es que la adaptación curricular debe centrarse en la necesidad del alumno, del estudiante, y se modifica también de acuerdo a esa necesidad, ¿ya? La adaptación curricular debe ser funcional y realista, es decir, que tenga estrategias que le sirvan al niño para la vida, sobre todo, ¿ya? Muchos papás, colocan a sus niños con necesidades educativas especiales en una unidad educativa y su principal propósito es que aprendan a leer y a escribir, ¿no? Por eso están, se desarrollen de esa manera. Pero nosotros hay pasos previos a todo, a la lectura y a la escritura, que nosotros debemos como maestros poder hacer que el niño cumpla ciertas habilidades básicas o desarrolle ciertas habilidades básicas que le permitan posteriormente adquirir la lectura y la escritura. Entonces, previo a todo eso, tenemos que analizar que esta adaptación curricular tiene que ser funcional para la vida del niño y que cubra las necesidades, ¿no? Tal vez no va a ser en una sola adaptación, puede se necesite en una sola clase. Como todo, será en el transcurso de un año, puede ser hasta en 2 años o hasta 3 años, ¿no? Y tienen que ser realistas, no pueden ser en las adaptaciones alejadas de la realidad, ¿sí? ¿Verdad? No vamos a ponerle ideas o plasmar en nuestra planificación cosas que no se van a poder cumplir, ¿ya? Debe ser estas adaptaciones de responsabilidad compartida, es decir, entre el profesor de aula y el profesional de apoyo, que antiguamente, como les digo, y perdón que les vuelva a reiterar, pero es necesario siempre marcar una diferencia entre lo que ha sido la 1565, ya con la ley de hoy en día, la 070. Entonces, el profesor de aula hoy es el que está enteramente responsable de realizar estas adaptaciones curriculares, porque no en todos los establecimientos hay un profesional de apoyo, ¿no? Y no todo, el nivel inicial no siempre hay
profesionales que nos colaboren o que sean pagados por los padres de familia. Las unidades educativas fiscales, por ejemplo, carecen de este tipo de profesionales. Entonces, el maestro es el que debe realizar la adaptación curricular para sus estudiantes, ¿no? Sin embargo, podemos, si estamos en una unidad educativa en la que ya es de cursos más, un poquito de primaria, por ejemplo, en el que están otros profesionales, otros maestros de las otras materias, de las otras áreas, entonces se puede realizar las adaptaciones en grupales, ¿no es cierto? Es decir, con todos los otros maestros implicados y decir, bueno, yo voy a trabajar de esta manera en esta área y complementamos de manera que se cumple un objetivo holístico y las estrategias también sean de esa manera, integradas, ¿ya? Debe haber también el compromiso de la familia. No puede haber un proceso de aprendizaje si no está involucrada la familia. Ya somos 3 componentes en la educación: maestra de aula, el niño y la familia, principalmente, en la que el padre tiene que ser parte de esas adaptaciones curriculares que se realizan. Podemos dar algunas pequeñas actividades que permitan el trabajo comunitario, el trabajo en familia, y el papá o la mamá sepan de qué se está hablando, qué cosas, qué necesidades tiene su niño, ¿sí? Entonces, no, bueno, algunos podrán decir, no tenemos ese apoyo. Efectivamente, acá en Bolivia estamos, pero tenemos la junta de padres que nos pueden colaborar en este tipo de adaptaciones curriculares. Ahora, pasamos a lo que son las adaptaciones curriculares individualizadas, ¿ya? ¿Por qué se deben hacer adaptaciones individualizadas para los estudiantes, ¿no? En algunos casos, en otros tal vez no requiera tanto una adaptación curricular individualizada, que lo vamos a ver más adelante, en qué casos sí se necesita y cuáles no. Entonces, en las individualizadas debemos asegurar al máximo el desarrollo personal y social del estudiante y su progreso, ¿no es cierto?, en relación a las competencias que se establecen en el currículo escolar. No nos olvidemos que ya llegan, ¿no es cierto?, ya del Ministerio de Educación, los planes y programas que se van a utilizar durante el año, y ya para este 2023 incluso ya ha llegado el plan anual trimestralizado, ya prácticamente realizado. Entonces, en base a todo eso, tiene que verse la adaptación curricular, porque no puede ir desmarcarse de lo que es la planificación del área regular. Se debe establecer una relación entre las necesidades educativas individuales y la programación también con referente a lo que es el curso en el cual el niño está, ¿no? Si es para primero básico, si es para segundo básico, si es para inicial, para secundaria, etcétera, ¿sí? No podemos hacer una adaptación viendo el nivel cognitivo de repente de un niño que tiene retraso intelectual leve o moderado, entonces decir, bueno, me parece que aquí dice su diagnóstico clínico que tiene discapacidad intelectual leve. Bueno, leo qué dice, o sea, cómo va a ser. Tenemos que inmiscuirnos para que la programación, para que la adaptación sea en base a al curso que se está en ese momento el niño regentando, la maestra, y el niño está cursando. Entonces, asegurar el mayor grado de participación del niño, ¿ya? Dentro de lo que es todas las actividades de su grupo de referencia. Por eso se llama inclusión, ¿no? Porque el niño hoy en día tiene que estar incluido dentro de todas las actividades y dentro de todas las áreas curriculares. Con la 1565, la integración no era tanto así. Habían niños con discapacidad que solamente iban a las escuelas regulares para ser integrados de manera social, por ejemplo, porque tenían alguna conducta que no permitía, o los niños con autismo, por ejemplo, que no podían hablar, o que en algún caso tenían un tipo de autismo que no les permitía
en ningún caso ni levantar a veces la cabeza o relacionarse con sus pares, entonces iban a eso, a integración social, ¿no? Y posteriormente y al año siguiente o a los 6 meses, o viendo cómo iba desarrollándose dentro del ambiente educativo, es que se iba avanzando en su integración. ¿Ya? Seguimos con las adaptaciones curriculares individualizadas. Se deben coordinar las actuaciones de los diferentes profesionales que intervienen con el estudiante. Como les decía anteriormente, se debe coordinar con los otros profesionales que son parte de la unidad educativa, con el profesor de educación física, la de música, la de matemáticas, la de lenguaje, si tienen psicóloga, pues con la psicóloga coordinar, algún otro terapista también. Entonces se debe coordinar las actuaciones con otros que son parte también de la unidad educativa y que estén relacionados con el estudiante en sí, porque puede ser que tengamos una psicóloga, pero de repente el niño por X motivo, porque la mamá o el papá no quieren, de repente no va a entrar al gabinete de la psicóloga. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que inmiscuir a nuestro niño, ¿no? Para que sea parte de todas estas áreas, ¿no? Y se pueda hacer una inclusión total, ¿ya? Promover al estudiante hacia situaciones que sean progresivamente menos restrictivas para él, ¿no? A principio de año, seguramente el niño no va a poder de repente participar en la totalidad de actividades que se realicen dentro de la unidad educativa, no lo va a lograr hacer, ya sea por la condición que tiene, de repente por algún tipo de restricción que el niño pueda tener, pero nuestro objetivo es que paulatinamente el niño, dependiendo de la gravedad de la situación, vaya siendo incluido en todas las actividades, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, como maestra, yo sé lo que es la inclusión educativa y dice que aquí todos, como directora de la unidad educativa, yo sé, la palabra es clara, dice inclusión y este niño tiene que participar al 100% en todo. Sí, pero la maestra, que es la que más lo conoce, dice, pero es que ahorita, en este momento, en este instante o en este mes, no va a poder hacer esto porque ella tiene esta discapacidad, tiene su condición de esta naturaleza. Estamos esperando, por ejemplo, que tengamos un niño con discapacidad física, pero que camine, pero necesita la ayuda de muletas o necesita la ayuda de férulas en los pies. Entonces puede ser que el fisioterapeuta le diga todavía no la va a llevar caminando porque me falta acomodar las férulas al tipo de pie que tiene su niño. Entonces, por favor, llévele a la escuela en silla de ruedas. Entonces, en esos casos, pues el niño no va a poder participar de repente en la clase de educación física de la manera como la unidad educativa quisiera, ¿no? O la maestra quisiera, sino que va a ir a pasos paulatinos. Entonces, hay que ver diferentes necesidades que tenga el niño en el momento. Estas adaptaciones curriculares, como decían, son parte del currículum y de sus componentes. Entonces, dentro de lo que es el currículum, vemos que tenemos lo que son las actividades y metodologías dentro de una planificación. Entonces, ¿qué vamos a adaptar? Hay adaptaciones en algunos componentes de ese currículum, ¿ya? Que los niños con necesidades educativas deben aprender bajo los mismos principios y métodos pedagógicos que han demostrado ser efectivos para el resto de los niños. Un poquito me voy a adentrar, que me parece un panorama un poco más sencillo de comprender el nivel inicial. Entonces, si nosotros estamos enseñando el número 1 a nuestros estudiantes a los niños de primera sección o de segunda sección del nivel inicial, entonces nuestro niño con discapacidad o con necesidad educativa especial debe aprender bajo estos mismos principios. El número 1 para todos, incluyéndolo a él. No le voy a dar otra actividad ajena a la que estamos nosotros en ese momento llevando a cabo, ¿no? Y sí, tal vez podemos adaptar el material o podemos ver alguna otra estrategia, pero tiene que tener bajo ese mismo principio. Las salidas a la comunidad, las investigaciones, los experimentos, las exposiciones, las demostraciones, los ejercicios, el canto,
la rítmica, etcétera, son parte de la adaptación curricular. Todo está incluido en todo eso. En los trabajos grupales, trabajos en pareja, de pequeños grupos, en grupo de todo el aula, también los rompecabezas también son parte de todo lo que es la adaptación curricular, ¿sí? El niño debe ser partícipe de cada una de estas actividades y técnicas que podemos nosotros trabajar en el aula. Podemos darle actividades de investigación para la casa, para que haga con la familia, ¿ya? Utilizar varias formas de agrupamiento al interior del aula, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Me dicen? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo les está? ¿Qué les parece? A ver, me gustaría que un poquito escucharles a ustedes. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Ya tenían conocimiento de todos estos elementos, de cómo es la adaptación curricular? A ver, por favor, si me podrían decir algunas inquietudes que ustedes tienen. ¿Algunas dudas? ¿Nadie? A ver, Jessica, por favor, si podría darme alguna opinión al respecto de lo que estábamos hablando. Perdón, Jessica. Parece que no está. Zenaida. Zenaida. Por favor. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna opinión, por favor? ¿Algún aporte tal vez que ustedes podrían dar desde su experiencia? Les escucho. Jimena, Liz, ¿cuántos participamos? Somos 27 personas que estamos aquí. Entonces, ¿alguna que podría contarnos de repente alguna experiencia de esta primera parte que hemos hablado sobre lo que son las adaptaciones curriculares? Por favor, si alguien me podría decir. Ya, Celeste. Bueno, ya, entonces. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está Liz? Liz. Buenas noches. Mire, es la primera vez que yo estoy pasando este curso de adaptaciones de la currícula de educación y me parece importante haber desarrollado que una adaptación curricular debe tener determinados puntos, ¿no? Como los que ha explicado, para que los niños aprendan bajo los mismos principios y métodos pedagógicos. Me parece importante, ya que esta situación no se ve en la realidad, ¿no? O sea, siempre quiera ser o no, hay cierta discriminación a los niños con necesidades especiales. Y me parece importante estos puntos que usted está tocando, de que los niños deben interactuar en todo lo que es la educación, ¿no? Dentro del colegio. Así es, sí. Hoy en día por eso se llama inclusión. Muchas gracias, Liz. ¿Alguien que quería hablar? Creo que se cruzó. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a mí está, aunque llega tarde, está muy interesante la clase. Mil disculpas por la tardanza. Sí, a mí me ha interesado mucho este curso. Le digo por qué. Porque en mi curso tengo un niño con dificultades de aprendizaje, pero le han asignado una tutora que no pertenece a mi unidad educativa, es externa. Yeah. Y bueno, en algún momento yo le solicité, porque hay psicóloga en mi unidad educativa también, solicité que trabajáramos todos juntos para crear una adaptación curricular para este niño. Pero cada una creo que maneja su adaptación curricular. Y a mí, digamos, me toca hacer una adaptación curricular y me dan unos puntos que no son como los que usted ha mencionado, digamos. Lo que me han dado a mí para realizar es a muy grandes rasgos, muy global, muy ambiguo. O sea, entonces cuando me ponen eso, porque me dan el modelo incluso para que yo presente el PDC, y dentro de mi PDC
está la adaptación, las actividades para la adaptación curricular que tendría que hacer para este niño. Y sí, me encanta participar de este taller porque también ya voy a tener, digamos, más armas para defenderme y en algún momento reclamar estas reuniones que nos hacen falta a las tres partes. Claro que sí. Porque la docente guía, la docente que está de tutora, la docente sombra, tal vez no está cumpliendo con lo que ha planificado porque yo tampoco lo conozco. La psicóloga tampoco me da nada. Que le corte, ¿no? Sí, en realidad la maestra sombra que hoy en día que se llaman así, que son pagados a veces por los papás, tiene que coordinar con usted para que hagan la adaptación, ¿no? O sea, ella puede hacer la adaptación, pero usted le tiene que indicar qué contenido va a avanzar el día de mañana o en esta semana para que ella pueda hacer. Y esa adaptación tiene que ser de conocimiento de usted también. Si bien ella como maestra sombra está yendo a tutorar a uno de sus estudiantes porque tiene una dificultad en el aprendizaje y ella va a realizar la adaptación. Cuando hay maestras sombras, ellas son las que hacen las adaptaciones porque están en contacto, directo con el estudiante, ¿no es cierto? Pero esa adaptación se la tiene que hacer en base al contenido que usted va a trabajar mañana, pasado y todo, cada día. Y puede ser que esa adaptación tenga que durarle para 2 clases y no para una como usted había planificado, porque va a depender de la condición del niño también, ¿no? Sí, entonces está muy interesante su clase y como le digo, me está dando más luces, me está orientando más a cómo también yo actuar en este momento, digamos, ¿no? Gracias, sí. Para no seguir esperando. Gracias, licenciada. Así es, ya. ¿Alguien más? Ya. Entonces, Evelyn, sí. Buenas noches, licenciada. Buenas saludos. Gracias. A todos. Pero yo igual acabo de ingresar al taller, disculpa, estoy todavía en la calle. Yo también conozco un poco de lo que es el tema de adaptación. Mi pregunta va, estoy escuchando atentamente la última intervención de la compañera acerca de la docente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un niño que está incluido en un sistema regular, yo consigo o viene una tutora para ese niño, ¿qué perfil tiene que tener esta tutora? ¿Y cuál es su rol dentro del aula en sí? ¿Hay algunos parámetros que se pueden medir para tomar como ejemplo, licenciada? Sí. No hace mucho, hace un mes atrás, más o menos un mes atrás, ha salido del Ministerio de Educación precisamente más o menos los criterios que deben tener, los parámetros que deben tener las maestras sombras. Puede ser una otra maestra, puede ser una psicóloga y en algunos casos, dependiendo del nivel, una parvularia, ¿no? Eso es lo que ha salido en los instructivos desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, que pueden ir a cumplir las exigencias y las necesidades de los niños, a los que van a ellas a atender, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cosas debe realizar esta maestra sombra dentro del aula? Pues coordinar con la maestra de aula el tema de las adaptaciones curriculares, ¿no? Darle a conocer a la maestra de aula, porque estas personas, en el caso de una psicóloga, por ejemplo, que podría ser la que va como maestra sombra, entonces tiene que coordinar, porque ella en su gabinete o en las horas extras que puede de repente el niño asiste a su gabinete, qué progresos ha tenido, ¿no? ¿Cómo? Entonces la maestra sombra también tiene que comunicar a la maestra de aula qué cosas se está trabajando aparte de los números, por decirle, ¿no? O de las letras, ¿no? Dependiendo de lo que se hace, en qué nivel está ese niño. Entonces, debe comunicar también a la maestra, porque tiene que haber esa comunicación de ambas partes. Y también a la familia, ¿no? Cumplir el horario. Y obviamente que en algún caso he visto que hay maestras sombras que están toda la mañana sentados ahí con su niño, ¿no? Yo no lo veo esto tan con buenos frutos, tan fructífero, porque
los niños de educación regular, si les podemos decir así, a duras penas pueden cumplir una tarea, ¿no es cierto? Cuando a veces es un dictado o algo que cansa un poco más al niño. Entonces, un niño con necesidad educativa especial, un niño que tiene, por ejemplo, un TDAH, difícilmente se va a mantener 3 horas dentro del aula con un recreo de 20 minutos o de 15 minutos, ¿no? O sea, necesita salir, necesita caminar un niño con TDAH. Entonces, ahí también tiene que entrar esa coordinación de la maestra sombra con la de aula para que de repente en un momento dado, al finalizar la clase, al finalizar la mañana o la tarde, no sé, o al inicio de la tarde, no sé, poder de repente trabajar solamente con la maestra sombra en algún tipo de trabajo coordinado que pueden acordar entre la maestra de aula y la maestra sombra, ¿no es cierto? Entonces, porque no va a poder de repente el niño poder trabajar las 2 horas o la hora y media que dura el periodo, por la misma condición, por la hiperactividad que puede presentar el niño. Entonces, puede ir a gastar un poco de energías de repente en la cancha, puede que también le va a ayudar al niño para que cuando regrese al aula su concentración dure un poquito más y poderle reforzar un poco más. Entonces, todo tiene que ser de esa manera coordinada con la maestra de aula, ¿no? Y de conocimiento de la familia, ¿no? Porque, como les digo, hay padres que dicen, pero mi hijo hasta ahora no lee y escribe y yo estoy viendo que a los otros ya les está dando dictado. Entonces, tiene que haber esa comunicación con los papás también, ¿no? Sí, Gracie. Gracie, ¿quería hablar? Sí. Buenas noches. Usted disculpe si es que hay mucha interferencia, estoy en la movilidad. No se preocupe, está bien. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando estos niños pero los papás no aceptan que su hijo tiene problemas de aprendizaje? ¿Cuáles son los pasos que se debe seguir? Porque si yo hago adaptación curricular para esos niños, directamente me pueden venir con discriminación. Claro, y eso es lo que a veces los profesores nos cuidamos. Si el papá no acepta, ¿qué hacemos con un TDAH, por decir, con un niño que tenga TDAH? Que ellos necesitan que alguien realmente esté ahí. Gracias. Sí. Ya, está bien, Grecia. A ver, como les decía, a principio de año, el papá, ¿no? Al momento de inscribir a su niño, debe portar un informe médico donde diga el diagnóstico de su niño, incluso si toma medicación, no solamente en TDAH, no por eso, sino cualquier otra condición que pueda tener el niño, ¿no? Ahora, no todos los padres, eso es lo que dice la normativa, ¿no? Que debe ser. También la normativa dice que el niño en un determinado curso debe tener una edad, por decirles para primero básico, de 6 hasta los 8 años. No puede estar incluido en primero básico un niño de 10 años, por ejemplo. No puede, porque los intereses, si bien tendrá una dificultad a nivel cognitiva, por decirlo así, una discapacidad, pero las otras áreas de desarrollo se van desarrollando de manera con la edad cronológica. Entonces, sus intereses también son diferentes, su tipo de juego también es diferente, ya no va a estar con niños de 6 años jugando de repente al carrito, de repente ya va a estar en otro tipo. Entonces, por esa razón es que la normativa dice que debe tener hasta 2 años de diferencia con relación a sus compañeros, ¿ya? Sin embargo, hay papás que no indican que su niño tiene una discapacidad, ¿no? O no se dan cuenta, porque sucede generalmente en las aulas es donde descubrimos las discapacidades, descubrimos las condiciones, descubrimos las conductas de los niños, porque a veces a los papás les pasa desapercibido, ya que están en el día a día con su niño, ¿no? Y por otro lado, como dice usted, no hay una aceptación de la diversidad, de la condición de su niño. Entonces, y bueno, nosotros como maestros aparecemos en el aula ya directamente así, oh, wow, había tenido un niño de esta naturaleza, con estas situaciones, descubrimos, ¿no? Con retraso del lenguaje, con un TDAH,
porque el papá puede decir, sí, mi hijo es travieso, pero en realidad no es travieso, porque no es lo mismo un TDAH que una travesura, ¿no? Un niño inquieto, un niño curioso, un niño travieso, no es lo mismo. Entonces, podemos descubrir. Si es así, entonces, si nosotros descubrimos que le falta, su concentración no es, su curiosidad es más marcada, es impulsivo, no mide los peligros, varios criterios que tiene, por ejemplo, un TDAH, podemos sugerir, porque no podemos hacer una adaptación hasta entonces, debemos sugerir al padre de familia que lo lleve a un centro donde le hagan una evaluación clínica de la situación que tenga. No podemos imponer, ¿no? Porque ahora fácilmente, como dice usted, Gracie, o no le pueden acusar de ponerle un sobrenombre, de ponerle un denominativo, cualquier, ¿no? Entonces, hablar con la directora y pedir una reunión con los padres de familia y sugerirle que por favor le lleve a un centro o a un médico donde haya, pueda tener un informe médico del niño, ¿no? Y a partir de eso, si el papá acepta, entonces se le puede pedir también que vaya donde una psicóloga, donde alguna persona de salud, para que este profesional pueda con mayor soltura y desenvolvimiento poderle explicar al papá la condición que tiene el niño, si es que así lo descubre, ¿no? Y qué cosas necesita, ¿no es cierto? Ahora, si está la psicóloga, si ahí tenemos una psicóloga dentro de la unidad educativa, pues derivarla directamente ahí y pedirle, por favor, a la psicóloga que ella cite a los papás para una reunión y poderle explicar la condición del niño. Pero sí o sí se necesita un informe médico que respalde las sospechas que tiene como maestra, ¿no? Porque a través de la observación, la maestra es la mejor calificada para poder ver cómo se desenvuelve un niño en determinadas situaciones, qué es lo que hace o qué no hace, ¿no? Es la mejor. Entonces, en base a esas sospechas, sí o sí debe respaldarse con un informe médico. Ahora, hoy en día con el 070 ya no existen las maestras integradoras, porque con la 1565, volviendo un poquito al pasado, ¿qué sucedía? Que todos los niños con discapacidad o con sospechas de algo tenían que pasar previamente por un centro de educación especial. Acá en Sucre, por ejemplo, tenemos el psicopedagógico. Entonces, todo niño que su papá quería que sea integrado a la escuela, que aprenda a leer y escribir, primero tenía que inscribirle al psicopedagógico, ¿no? Se lo aceptaba al niño ahí como alumno regular y el psicopedagógico se encargaba de evaluar a todos los niños de diferentes condiciones, pero que más o menos estén dentro del parámetro de 4 a 5 años, digamos que es para un nivel inicial, y ellos enviaban una maestra integradora pagada de educación fiscal, pagada por el Estado, que acompañaba a los 5, 6, 7 niños al nivel inicial, a un mismo kinder, les ponían a todo. Esa maestra era la que hacía las adaptaciones, la que coordinaba con la profesora y también hacía de mediadora entre la maestra de apoyo que estaba en el psicopedagógico y la maestra de aula, ¿no? Ella es la que le decía a la maestra de aula, por favor, no le dé tantas tareas porque por la discapacidad que tiene se cansa rápido. Entonces, ya llegaremos a un acuerdo de si a los otros niños de 6 hojas, pues para él 3 hojas, por decir algo. Entonces, ese era el rol que cumplía la maestra integradora. Y ella llevaba ese mensaje al psicopedagógico y decía, bueno, este niño que ya está en primero básico y tiene que hacer del 1 al 2, 3 hojas, repetir 3 hojas, en la tarde tiene que venir en horario contrario a su escuela, iba al psicopedagógico y hacía sus tareas ahí, ayudado por la maestra de apoyo escolar del psicopedagógico. Hoy en día ha desaparecido todo eso. Ya no hay estas maestras, no existe ya, que el requisito indispensable que había era ese antes con la integración, que tenía que pasar
por un centro de educación especial, y de ahí con el informe médico recién podía integrársele a la educación regular. Entonces, bueno, a mí me parecía muy bien también ese trabajo, ¿no? Hoy en día no, por eso es que hay papás que pueden o no presentar un informe médico. Eso depende de ellos, ¿no? Y pueden algunos callarse, de repente decir, no, mi hijo no es así, no, él no tiene esa negación, ¿no es cierto? En esta etapa de duelo que a veces sucede. Entonces pasa, es una etapa en la que todos los papás con hijos que tienen alguna condición pasan. Entonces, había. Hoy en día no, entonces ahí es donde tiene que haber, por eso, la comunicación entre la maestra, la familia y la maestra sombra, si existe. Y si no, pues ese trío con la dirección y el niño más para poder comunicarse. No sé si le respondí, Gracie, y Evelyn, que no me dijo así. Ya, gracias. Sí, sin embargo voy a reiterar, hay papás que realmente no quieren aceptar esto. Entonces, ahí va mi pregunta. Hacemos la adaptación, porque uno como profesor y con la experiencia que uno tiene, sabemos que está necesitando ese niño una adaptación. Sin embargo, el papá no acepta que tiene este problema. Y entonces, si hay que hacer la adaptación. Hiciéramos la adaptación, entonces ahí nos van a hacer problemas. No, puede hacer la adaptación, porque esa adaptación va a ser el respaldo suyo de su niño, pero usted debe evaluar a principio de año, ¿ya? Debe evaluar al mes que ha entrado, en las etapas de adaptaciones que tenemos, que hay en las escuelas siempre. Entonces, ahí se debe hacer una evaluación pedagógica, ¿no es cierto?, para que siempre se hace en el primer trimestre, al principio de año, evaluaciones donde usted va a poder descubrir que a un principio puede ser como un retraso en alguna área, ¿no? Pero sí, después tiene que hacer la adaptación, porque el niño no va a poder ir al paso que usted desearía que fuese, ¿no? O como está avanzando con el resto de sus estudiantes. A un principio sí, pero tiene que hablar con el papá, de decirle, mire, señor, no está cumpliendo su niño con estas exigencias, no puede, se cansa, la vista no le da, las manos no le dan, no puede. Entonces, por favor, yo le sugiero que usted le lleve a un instituto o a un centro médico y le hagan un diagnóstico para que usted esté tranquilo, y la escuela también, ¿no es cierto?, mi persona también. Y si no hay nada, pues entonces usted tiene que avanzar como dice, porque como usted quisiera, porque si el papá se niega, no queda otra, ¿no? Y ahí es donde el niño puede ser que repita, porque con esto de la ley de discriminación, antidiscriminación, de la violencia y todo eso, o sea, fácilmente a uno le pueden ahora denunciar. Ese es el problema, ¿no? Evelyn. Licenciada, tal vez para poder apoyar a la inquietud que tiene la compañera que estaba preguntando. También dentro de la función, nosotros como docentes, obviamente se hace el diagnóstico al estudiante, ¿no?, al inicio de clase, y según a eso, arrojado los resultados, se tiene que hacer un informe. Si ya se habla con el papá y el papá se rehúsa, lo que le corresponde a la coleguita es hacer un informe detallado, ¿no?, de todo lo que ha podido ella percibir en el ámbito pedagógico, y cruzar la información al director, para que el director, como autoridad máxima, llame a una reunión con el equipo pedagógico, que me imagino que debe haber una comisión pedagógica en la unidad educativa, y puedan sugerir a la familia que cumpla su función, ¿no?, porque también está la 070, quienes respalda a lo que es la educación inclusiva de la 223, que garantiza a los papás la accesibilidad completa a la educación de los estudiantes, incluyendo la parte clínica y de salud, ¿no? Así es. En ese sentido, tal vez podría trabajar la compañera elevando un informe detallado a su director, y con la comisión hacer la revisión, contar en un acta, porque al final de cuentas, cuando sucede esto, lastimosamente nosotros las docentes somos las crucificadas, no tanto dirección, ¿no?
Entonces, tomado en un acta con consentimiento del papá, dar a conocer, ¿no? Ahí también puede aprovechar la compañera en mostrar, disculpe, voy a bajar, por favor. Puede mostrar los resultados que ha sacado su diagnóstico, tal vez la evaluación del primer trimestre, y ver las falencias en qué área necesita las adaptaciones el estudiante, y con eso respaldar su respaldo que ella está presentando, ¿no? Claro, es respaldo suyo, ¿no? Ahora, si el papá, ante un informe minucioso y a detalle, no quiere, pero usted ya tiene un respaldo, o sea, es muy buena idea. Y hoy en día, como dice Belín, hay que respaldarse con todo porque los papás pueden denunciar o hacer, ¿no? Con la ley. Entonces, se puede hacer. Entonces, es lo que tendría que realizar. Sí, Belín. Hay que tomar en cuenta que como estamos recién en un proceso de gestión, en una mitad de gestión, falta todavía los siguientes meses por culminar, y esos meses también tiene que estar en conocimiento de cuánto es su aprovechamiento del estudiante y medir, digamos, cuánto de aquí para adelante se puede trabajar con ellos. Ahora, si los papás ya tienen los conocimientos y la comisión pedagógica también junto con el director han hecho un acta y han quedado un acuerdo porque tiene que hacerse una derivación para ser calificado el estudiante en un centro multidisciplinario donde vayan a arrojar los datos, qué tipo de discapacidad y dónde está acentuada la discapacidad para hacer las adaptaciones y el apoyo correspondiente, entonces ya con eso se puede trabajar. Respaldar, sí, y trabajar. Eso ya le da paso, ¿no? A que pueda realizar la adaptación o no realizarla, dependiendo también la aceptación que tiene el papá, porque eso es lo que... Dentro de la escuela regular, ¿no? A veces no lo sabemos, pero es importante también conocerlo desde ese punto de vista. Todo así bajo documentación, ¿no? Acta firmada, acuerdos con los padres de familia, con la comisión, con el director, que eso va también a ayudarle mucho a la compañera en el momento que surgiera algo. Sí, sí, tienes razón, Evelyn, así es. Y hoy en día hay que respaldarse porque con las denuncias, que hay tantas denuncias en contra de los profesores, de directores, de las juntas, hoy en día, entonces es bueno respaldarse. Y con eso puede dar paso a las adaptaciones o no dar paso y seguir, porque puede que el papá le diga, no siempre, no puedo, no quiero, pero que quede en acta un respaldo para usted de que el papá se le ha avisado, se le ha informado, se le ha mostrado la prueba, la evaluación, todo eso, entonces para un respaldo suyo en el que más adelante no haya algún tipo de situación que a usted no le ayude, ¿no? En todo caso, más bien la puede la lastimar y perjudicar, ¿sí? Ahora sí, Gracie. Sí, muchas gracias. Está bien. Ya, son las 8:20. Un receso de 15 minutos, por favor, ¿sí? ¿O quieren continuar un poquito más? ¿Me dicen? Ya, son las 8:20, entonces les doy un pequeño receso hasta las 9:25, por favor, y continuamos, ¿ya? Exacto, gracias, muy bien, eso pues rápido, sí.